Bienvenidos a la resolución del certamen intercolegial 2023. Espero que les haya ido bien y vamos a la resolución. Veamos el problema 1, nos dice: un auditorio con 16 filas tiene 10 asientos en la primera fila, 11 en la segunda fila, 12 en la tercera fila, y así siguiendo hasta la última fila que tiene 25. En ese auditorio se tomará una prueba en la que los estudiantes pueden ocupar un asiento en cualquier fila, pero no pueden sentarse al lado de otro estudiante en la misma fila. Determinar la mayor cantidad de estudiantes que pueden dar la prueba. Bien, para esto vamos a hacer una cosa. En vez de empezar a trabajar con todos los números de los 10 asientos, vamos a pensar primero en números más chicos. Por ejemplo, si tenemos una fila con 4, ¿no? ¿Cuál sería lo máximo que podemos sacar de acá? Entonces, ponemos un ejemplo: 4 asientos. Si yo estoy siguiendo una persona acá no puede haber nadie, acá puede haber una, que puede estar acá o acá. Si pongo una persona acá, sí o sí, la otra persona tiene que estar acá. O sea, las opciones son: si pongo una persona acá podría haber una, o podría estar acá. Pero si yo pongo una persona acá, sí o sí tiene que estar acá. ¿Sí? Entonces, no puedo ubicar más de 2 personas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si tengo una fila con 5 personas? ¿Sí? O sea, una fila con 5 asientos. ¿Sí? Entonces, bueno, puedo poner una persona acá. Acá no, acá sí, acá no, acá sí. Entonces, ahí pude poner 3 máximo y no puedo poner de otra manera. Porque si pongo acá una persona, acá no puedo poner, acá tampoco, y tengo que poner una acá. O acá, entonces voy a poder poner 2. Entonces ahí me da menos. ¿Sí? Notemos esto de que si tengo una cantidad, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo tengo una cantidad par, voy a poder tener la mitad. Pero si tengo una cantidad impar, voy a poder tener la mitad más 1. ¿Sí? Entonces, veamos qué pasa con esto. Si tenemos una fila con 10 asientos, entonces esta es par, o sea que acá voy a poder poner 5. ¿Sí? Porque va a pasar lo mismo que acá. Si tengo con 11, voy a tener la mitad más 1, o sea, la mitad de 11 es 5, ¿sí? 5,5, pero más 1, 6. O sea, lo que podría decir es 11 más 1 dividido 2, o sea, 6. ¿Sí? ¿Por qué digo más 1? Porque para que me dé un número entero, en realidad, ¿no? Porque si no me va a dar 5,5 y eso me va a dar más. Además, yo le tengo que agregar un poquito más. ¿Sí? O sea, si nos fijamos, si yo divido la mitad, esto me va a dar 2 y la mitad de un asiento. Pero ese asiento lo puedo ocupar una persona. ¿Sí? Entonces, acá tenemos 6. Si tenemos 12, también voy a tener 6. Si tenemos 13, voy a tener 7. ¿Sí? Si voy a tener 14, voy a tener 7. Bueno, entonces, si nos fijamos, cada 2 números voy a repetir. ¿Sí? Entonces, si yo sigo así hasta el 24 voy a tener 12. Pero el 25 voy a poder poner 13. ¿Sí? O sea que en realidad esto es la cantidad máxima de asientos que voy a poder ocupar. Y esto sería la suma del 5 más 2 veces el 6, el 7 y así sucesivamente hasta el 12, que a esto le tengo que agregar el 13. ¿Sí? Todos del 6 al 12 son los que se repiten 2 veces, el 5 una vez y el 13 una vez. ¿Sí? O lo que podría decir es, bueno, hago todos y le resto estos 2. ¿Sí? O sea, también podría decir 2 por 5 más 6, así sucesivamente hasta el 12, hasta el 13, pero le resto el 5 y le resto el 13, que eso va a ser lo mismo. ¿Sí? Bueno, si sumamos estos números, eso nos va a dar, podría ser la suma del 1 al 13 y restarles del 1 al 4. ¿Sí? O sea,
del 1 al 13 menos del 1 al 4. Entonces esto me va a dar 91, que sería 13 por 14 dividido 2, menos, bueno, esto me da 10. ¿Sí? Y esto me da en total, bueno, y esto es por 2, ¿no? Porque esto sería por 2 porque aparece 2 veces. O sea que sería 13 por 14. 13 por 14. Y esto también por 2, ¿no? O sea, no, en realidad no. Sería todo esto por 2. 13 por 14 dividido 2, 91, menos 10, 81, por 2, 162. Esto me da 162. Y le tengo que restar estos 18. Menos esos 18, se me da 144. Entonces, el máximo número de personas que puedan rendir el examen sería 144. Veamos el problema 2. Nos dice: hallar todos los tríos PQR de números primos con Q menor que R que satisfacen. P por Q más R es igual a 215. Aclaración: considerar P, Q y R positivos. Ok, bien, veamos que yo tengo que buscar todas las ternas de Q, R, tales que Q es menor que R, Q es menor que R, y me dice que la ecuación es P por Q más R igual a 215. ¿Sí? Bueno, ok. Veamos que como tenemos una multiplicación, ¿sí? Veamos qué números multiplicados me dan 215. ¿Sí? Entonces, bueno, como el número termina en 5, sabemos que el número es divisible por 5, y esto lo podemos representar como 215 dividido 5, eso me da 43. O sea que existe una sola multiplicación que cumpla con esto. 5 por 43. ¿Por qué? Porque 43 es primo. Entonces, como este es primo, listo, no tenemos más nada que hacer. Y eso me va a indicar que, como no tengo muchas factorizaciones posibles, me va a indicar que no va a haber muchas soluciones. ¿Sí? Entonces, bueno, veamos. Acá tenemos diferentes opciones, porque acá podemos pensar que este es 5 por 43 o 43 por 5. ¿Sí? Entonces, alguna de las dos se va a cumplir. Entonces, podríamos ver cualquiera de los dos casos. Si P es 5, nos queda que Q más R nos tiene que dar 43. ¿Sí? Pero notemos lo siguiente: P y Q son primos. Si yo tomo, los primos tenemos todos impares salvo el 2. ¿Sí? Ahora, si yo sumo dos primos impares, impar más impar, esto me da un número par. Pero acá yo tengo un número par, impar. ¿Qué significa eso? Significa que sí o sí entre uno de estos dos tiene que haber un par. O sea que par más impar me va a dar impar. Ok, entonces yo ya sé que como el único primo par que existe es el 2, tiene que ser uno de estos dos, tiene que ser el 2. Entonces, ¿qué manera tengo de sumar 43? 42 más 41. No hay otra chance. Y casualmente 41 es primo, 2 es primo, y eso me da 43. ¿Qué significa ahora esto? Si Q es menor que R, Q tiene que ser 2. Entonces me queda acá Q igual 2 y R igual 41. Y acá tengo
una de las ternas. Punto con esto. Ahora, me queda ver la otra posibilidad de que P sea 43. ¿Sí? Si P es igual a 43, veamos que Q más R tiene que ser 5. Q más R tiene que ser 5. Y de nuevo volvemos a la misma situación anterior. Uno de estos dos tiene que ser 2. Y como Q es menor que R, 2 más 3 es la única posibilidad. ¿Qué significa eso? Que Q tiene que ser 2 y R tiene que ser 3. Y ahí tenemos otra solución. Veamos que es las únicas dos posibilidades. ¿Por qué? Porque yo no puedo considerar que P valga 1 y esto valga 215. Porque el 1 no es primo. ¿Sí? 1 no es primo. Entonces, no puedo hacer otra factorización. Como el 1 no es primo, las únicas posibilidades que me quedan son estas. Entonces, en definitiva, las ternas que nos piden son 5, 2, 41 y 43, 2, 3. Y ahí tenemos todas las soluciones que nos estaban pidiendo. Vemos el problema 3. Nos dice CABC, un triángulo con BAC igual a 90 y BCA igual a 34. Desde el vértice A se trazan las alturas y la mediana que cortan a la hipotenusa en D y en E respectivamente. Calcular la medida del ángulo DAE. Bien, bueno, vamos a dibujar la figura que nos dicen. Tenemos un triángulo rectángulo. Vamos a hacer una figura de análisis. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo más o menos. Esto nos da... Bien. Bueno, nos decía, rectángulo en BAC. O sea que este es B, perdón, este es A. Este es A, este es B y este es C. Me dice que el ángulo BCA es 34, o sea que este ángulo es 34. O sea que el ángulo que me queda acá va a ser 56. Esta es la altura y este punto es D. Y este punto medio es E. Y me pide, bueno, recordemos que es la mediana, ¿sí? La mediana es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto, ¿sí? Entonces, esa es la característica de la mediana en cualquier triángulo, ¿sí? Bien, ahora me dice, bueno, que este es 34, entonces este va a ser 56, este es un ángulo de 90. Como este es de 90 también y este es 56, este me queda de 34, ¿sí? Por lo que todo lo que me queda de acá va a ser 56 también. Pero vamos a notar algo que es importante, ¿sí? La mediana en un triángulo rectángulo tiene una propiedad, ¿sí? Que la propiedad de la mediana en un triángulo rectángulo es que lo divide en dos triángulos isósceles, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que este triángulo es isósceles y este triángulo es isósceles. Si quieren ver el videito de cómo se demuestra eso y por qué es esa propiedad, pónganle like y si hay muchos likes les subo la demostración de esa propiedad. Bien, entonces, teniendo en cuenta la propiedad o sea, la propiedad me dice esto. Si yo tengo un triángulo rectángulo, punto medio, ¿sí?
punto medio, donde esto es igual a esto. ¿Qué pasa? Me queda este triángulo es isósceles, que significa que este lado va a ser igual a este y este lado va a ser igual a este. O sea que este ángulo va a ser igual a este y este ángulo va a ser igual a este. Entonces, bueno, si este es 34, entonces este también va a ser 34. Y bueno, ya está. Tengo 34, 34, lo que me queda, que va a ser 90 menos 34 menos 34, eso me da 22. Entonces el ángulo buscado es de B de D a E es 22 grados. Y ahí tenemos resuelto el problema.